las fiestas de Plencia cada vez están más cerca y bueno, como cada año, hoy se ha celebrado la presentación de Antolinchu y Madalenchu, que en este caso estemos aquí, Esti y el juez. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos? Hombre, ahora mismo un poquito tenso, nervioso, no estás habituado a estas cosas, pero a la vez muy alegre y una experiencia muy diferente, pues no la había vivido, la acogida de la gente y muy bonito, muy bonito. Pues sí, lo mismo, ahora un poquito mejor, muy nerviosa, con miedo a la reacción de la gente, pero muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues a ver cómo se presentan las fiestas, pero muy contenta, muy contenta. ¿Y cómo recibisteis la noticia de que ibais a ser Antolinchu Madalenchu? A mí me mandaron un WhatsApp, me mandó Potorri un WhatsApp y pues eso, al principio no me lo creía, le dije a mi marido, le digo, ¿tú qué entiendes aquí? Que yo sea Madalenchu Pero bueno, pues eso, con muchas dudas de decir por un lado muchas ganas y por el otro decir, bueno, a ver cómo... Pero bueno, así por WhatsApp. A mí, bueno, estábamos tomando algo por ahí por el pueblo y fue el día de la votación y a uno se le largó que me habían votado, que él me había votado a mí. Y ya me quedé un poquito mosca. Ostras, ya tenía, pues eso, las dudas, si saldré, no saldré. Y al de unos días también me llamó Potorri y me dijo que había salido. Entonces, pues bueno, le dije que sí y a esperar a ver quién era la contraria, porque no sabíamos y bueno, un poquito nervioso, con ganas de, no sé, una sensación rara, porque no lo vives normalmente, entonces un poquito raro, pero contento. Sí. Todos los días previos con un poco de nervios, supongo, pero supongo que felices y con ganas, ¿no? Con eso, con preparativos, la ropa que llevo, que me pongo, que cómo se lleva, cómo no se pone, con ganas de conocer a tu pareja y ser muy nerviosos, pero bueno, bien. ¿Y cómo veis o cómo vais a afrontar los días que vienen? Pues con muchas ganas y pues esperando que todo vaya bien, que todo salga bien y que sean unas fiestas muy divertidas, muy alegres y pues eso, participando en todo lo que podamos y así, pasándolo bien. Sí. Bueno, pues eso, estando a la altura del pueblo, intentar alegrar lo que podamos nosotros, estar en mayor sitios que podamos estar y nada más. Y a disfrutar, de otra forma de disfrutar las fiestas. Y supongo que la gente cercana se habrá enterado hoy, ¿no?, de que vais a ser los protagonistas de las fiestas de alguna manera, ¿no? Muchísima gente. Sí. ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente cercana, de los...? Pues había mucha gente que se emociona, te ven y te vienen como locos a abrazarte, y emocionados. Mi madre, por ejemplo, no sabía nada, estaba engañándole para que venga aquí hoy a ver como que iba a ser un nieto en vez del hijo. Y bueno, al final, pues eso, emocionada la mujer y muy bien, la gente se emociona. Yo también, eso, el año pasado fue Antolinchu Chiqui, mi hijo, y no sabía nada tampoco. Y cuando es salido de la sacristía y me ha visto, se ha quedado como, mamá, ¿en serio? No sabía nadie, nada, mi marido. Y pues eso, pues sorpresa. Bueno, ahora tenéis por delante una larga agenda, ¿no? Y tendréis que estar en muchos actos públicos, pero aparte de esos actos, ¿cómo vais a vivir las fiestas? Pues a tope, sí, que como este año no las vamos a vivir nunca, así que a tope, y aprovecharlas todo lo que podamos. Bueno, estando en la situación que estamos, haré cosas que normalmente no hago porque suelo estar siempre metido en la chona, en el arcote, esto y lo otro. Este año estaré un poquito más liberado de ese tema y nada, y a disfrutar todo lo que se pueda. Y encima ha cuadrado que este año tengo vacaciones, pues a darlo todo. Bueno, y por último, ¿qué mensaje queréis lanzar a Plencia, a la gente de Plencia? Pues yo creo que lo típico de siempre, ¿no? Que la gente, tanto la que está como la que vaya a venir, que venga a pasarlo bien, a disfrutar, que no haya problemas, que no haya broncas, que no haya pues, todas estas historias que estamos viviendo últimamente. Y eso, que vengan con ganas de pasarlo bien y de disfrutar y que eso sea todo. Básicamente lo mismo, o sea, que la gente disfrute y que cada uno vaya a lo suyo, y ya está, y a disfrutar. Y el no es no y ya está. Muy bien, pues eskerrik asko y mucha suerte y bueno, afrontarlo con alegría y a pasar unas buenas fiestas. Eskerrik asko. Orain Madalenchu eta Antolinchu txikerekin gaude eta bueno, nola konturatu zineten Madalenchu eta Antolinchu izango zinetela?
ama neukan zezke lagun bat esan ama bat esan zidan, agian izango nintzela ni, eta pues orduan gero beste egun batean kontatu zidan nire ama. Ba, nigu WhatsApp batetik konturatu nintzen, eta gero oso pozik geratu nintzen. Eta noiz jaso zenuten albistea? Dramariko jai eta erakiz eguna, baina dramariko jai eta ostiral batean. Nola bizi izan duzue gaurko eguna? Gaurko egun berezia edo? Pues oso ondo, eta pues pozik nago. Eta zu? Oso pozik eta oso ondo pasatu dut. Suposatzen dut pizkat urduri ere egon zaretela? Ba, igual ateratxean apurtxu bet, baina bueno, apurtxu bet ez asko, Bai, oso urdurin. Jaiak badatoz, eta nola biziko duzue jaiak? Pues oso ondo, eta nik uste dut izango diran oberenak niretzat. Ba, den parte hartzen eta oso ondo pasatzen eta. Eta lagunak badakite ja zaretela Antolintxu eta Madalintxu? Kontatu dira orain. Eta nola hartu dute berria edo? Pues apurtxu eta ondo hartu dute. Nireak super ondo, eta guztiak etorri dira eskerrak estatera eta guztiz. Bai, suposatzen dut oso pozik egongo direla. Ba, bueno, zorionak, jai onak izan eta sorte hon. Zuei.